Sabes, normalmente cuando analizamos un problema complejo, digamos, no sé, un diagnóstico médico, existe como esta expectativa de precisión absoluta. Claro, como si fuera matemática pura. Exacto. Alguien se rompe el brazo, ves la radiografía y la línea blanca está ahí, súper clara en el hueso. Y el especialista nada más señala la pantalla y dicta el fallo. Esa es la fractura. Es un sistema binario total, o sea, o está roto o está intacto. Y pues resulta profundamente reconfortante, porque a la mente humana le fascina lo visible, ya sabes. Buscamos aquello que se puede categorizar sin dejar margen a la duda. Nos da la ilusión de control. Ajá, control sobre el caos. Pero luego cruzamos el umbral hacia el análisis literario, específicamente a los cimientos de los cuentos de hadas. Y de repente, esa máquina de rayos X hace cortocircuito por completo. Totalmente. Entramos en un paisaje oscuro y francamente turbio. Es un terreno donde las fracturas no son de hueso, sino de la moral. Y bueno, bienvenidos a quienes nos escuchan a este subcanal La Biblioteca de las Ideas, un espacio para explorar estas historias clásicas. Y hoy venimos de visita. Seguramente la audiencia ya nos conoce por nuestro espacio habitual Ideas para Escritores, donde desarmamos los engranajes de la ficción. Pero hoy tenemos una misión muy específica en esta biblioteca. Así es. Vamos a desmantelar, digamos, la visión infantil de Caperucita Roja. Esa versión edulcorada y de colores pastel. Esa misma. Pero la regla inquebrantable de este análisis a fondo es hacerlo basándonos única y exclusivamente en el texto original. Nada de películas animadas. Lo vamos a leer como una clase magistral de estructura narrativa y supervivencia. O sea, el viaje al bosque. Ese es nuestro parámetro central hoy. Literariamente, el bosque siempre ha funcionado como un espacio liminal, una frontera donde las leyes predecibles de la sociedad dejan de existir. Y comienza a regir el instinto. Exacto. Es un ecosistema con reglas estrictas que, pues, no perdonan la ignorancia. Y aquí lanzo la primera provocación del día. A ver. Creemos conocer a la niña de la capa roja. La cultura pop nos ha vendido que es el símbolo definitivo de la inocencia, una víctima pasiva. Pero al quedarnos congelados en esa imagen, hemos ignorado por completo su verdadera transformación táctica. Hay un segundo acto oculto a plena vista en el texto. Sí, una secuela con un segundo lobo que cambia todo. Pero para entender esa evolución, primero hay que diseccionar la anatomía de su vulnerabilidad inicial. Y esto empieza en la primera página. Mucho antes del conflicto. Sí, el texto arranca con la madre entregando una lista de instrucciones que son verdaderamente quirúrgicas. Le dice que lleve pastel y vino para la abuela débil. Pero escucha las reglas operativas. Le dice, vete ahora temprano, camina tranquila y con cuidado, no te apartes de la ruta, e incluso le da directrices sociales, como decir buenos días y no andar curioseando. Analicemos esto un segundo, porque parece una madre sobreprotectora del siglo XIX, pero en realidad es un manual de operaciones de seguridad de alto nivel. Ajá. Al decirle que no se aparte de la ruta, está trazando un pasillo humanitario seguro en una zona de guerra. Wow, sí, literal. La niña responde que hará todo bien y el texto especifica que ella entra siempre dentro del sendero. Si lo pasamos a términos de ciberseguridad moderna, es fascinante. La interacción con este depredador es una filtración de datos masiva por ingeniería social. Espera, me gusta la analogía de la filtración, pero quiero cuestionar eso un poco. ¿No es simplemente una niña siendo educada? Pues, la madre le acaba de ordenar que tenga buenos modales. Está siguiendo el protocolo social. ¿Podemos culparla? Es que ese es exactamente el punto ciego, de las normas sociales frente a una amenaza real. El lobo usa esa cortesía como una ganzúa para abrir la bóveda de información. Ya veo. El texto dice que ella no sabía que esa criatura pudiera hacer daño. El lobo no ataca físicamente, ataca extrayendo información. Le pregunta dónde vive la abuela. Y ella no da una respuesta vaga. Ella le dice a medio kilómetro más adentro, bajo 3 grandes robles, al lado de unos avellanos. Le entrega las coordenadas exactas, las coordenadas GPS de su vulnerabilidad. Totalmente. Eso no es casualidad. El sendero no es solo tierra pisonada. Representa las reglas de contención. Salir de él por la distracción visual de las flores es una renuncia voluntaria a esa protección. Y mira, esto me lleva a armar una teoría sobre el lobo, que rompe con la imagen típica.
Siempre imaginamos a este primer lobo como un genio criminal súper maquiavélico. El maestro del engaño. Exacto. Pero, leyendo las fuentes, ¿no te parece un oportunista bastante básico? ¿En qué basas el oportunismo, digamos? Piensa en su monólogo interno. Él escucha las coordenadas y piensa, qué criatura tan tierna, qué buen bocadito. No traía una agenda previa. Vio una puerta abierta en el firewall y entró. Así es, el verdadero peligro no son los colmillos, es la ingenuidad de la víctima que entrega las llaves. El lobo ni siquiera la empuja fuera del camino, solo le señala la belleza del bosque. Y ello toma la decisión de abandonar la ruta. Delega la responsabilidad de la infracción en la propia víctima. Y mientras ella junta flores, operando bajo la falsa idea de que tiene tiempo, el lobo corre a la casa. Y aquí transitamos al clímax clásico. Suplanta la identidad, devora a la abuela, cierra las cortinas, y cuando Caperucita llega, hay un detalle psicológico vital. Uf, sí. Ella siente un presentimiento. El texto dice que piensa, «Oh Dios, qué incómoda me siento hoy». Pero la expectativa de normalidad social aplasta su instinto visceral. Y entonces presenciamos el famoso diálogo de los ojos grandes, las orejas grandes. Es una escalada de terror que usa la repetición para construir tensión, hasta que de un salto se la traga entera. Sí, y aquí la historia da un giro donde quiero plantear una pregunta incómoda. Todo el mundo celebra la llegada del cazador. Ajá. Pero te pregunto, ¿y si el héroe es el verdadero problema? ¡Wow! Esa es una lectura que desestabiliza toda la tradición. ¿Por qué consideras a la gente de rescate como una falla narrativa? Piénsalo desde la agencia de los personajes, desde su poder de decisión. El lobo se duerme, ronca, y el cazador pasa por pura casualidad. Por pura suerte. Exacto. Entra, deduce lo que pasó, usa unas tijeras, saca a ambas, y las protagonistas llenan al lobo de piedras para que muera por el peso. Es un rescate épico, la verdad. Visualmente sí, lo concedo. Pero el cazador usurpa el protagonismo. Las verdaderas dueñas de la historia no resuelven su conflicto. Son rescatadas por un tercero armado y la absurda casualidad de un ronquido. Comprendo la crítica desde una lente moderna, o sea, les roba la agencia. Sin embargo, hay que reconducir la mirada hacia el propósito de la escena. El cazador es un recurso necesario porque cruzaron el punto de no retorno. Pero no podemos minimizar la violencia extrema, ser devoradas vivas, esa oscuridad asfixiante. La niña dice, qué oscuro está ahí dentro. Presenciar cómo abren un cuerpo vivo con tijeras. Es un nivel de gore folclórico impresionante. Es la escenificación de un trauma severo, una experiencia cercana a la muerte que deja una cicatriz permanente. La violencia gráfica es el precio del aprendizaje en este universo. Y esa cicatriz, digamos, lo altera absolutamente todo. El texto nos da la prueba irrefutable. Mientras todos celebran, el cazador se va con la piel del lobo. Y la abuela come pastel. Sí, Caperucita no celebra. Su monólogo interno dicta el futuro de la obra. Ella piensa, mientras viva, nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque. Y es crucial entender la magnitud de eso. No es una moraleja inofensiva para los niños. Para nada. Es la cristalización del estrés postraumático convertido en disciplina. Es el nacimiento de la cautela absoluta. Y es la preparación psicológica estricta para el verdadero clímax, el cual casi nunca se cuenta. Aquí es donde todo se vuelve revelador. Porque si la primera parte es sobre la ignorancia y el castigo, la segunda parte, esa secuela, que la cultura pop suele censurar, nos habla de algo sofisticado. La aplicación táctica del conocimiento. Exacto. ¿Qué sucede cuando una presa traumatizada transforma su miedo en estrategia? Pues, el texto avanza en el tiempo. Nos dice que Caperucita llevaba nuevamente pasteles. La arquitectura de la escena es idéntica. El bosque, la misión, la vulnerabilidad. Todo se repite. Y otro lobo intenta interceptarla con el mismo manual operativo. Hacerle plática para sacarla del sendero. Pero ella ya no es la misma entidad narrativa. El texto dice que ya estaba a la defensiva. Y te lanzo esto. ¿Realmente ella se volvió estratega? ¿O el autor escribía un lobo más inepto? La mecánica del texto refuta que sea un lobo débil. Es funcionalmente idéntico. Lo que cambió es el sistema de defensa de la presa.
Ella ignora la interacción social. No hay cortesía, sigue directo, llega con su abuela y le da un reporte de inteligencia. Le dice, me miró con una sospecha tal que, si no fuera la vía pública, se me traga. Es fascinante, ¿eh? Ha decodificado el lenguaje corporal de la amenaza. Y la abuela consolida la alianza diciendo, cerraremos bien la puerta. Establecen un perímetro impenetrable. Y esto me vuela la cabeza. A ver. Espera, ¿y si en realidad la primera historia, la de la niña devorada y el leñador, fue solo un prólogo ensangrentado? Uf. La verdadera obra maestra está aquí, en este segundo asalto. Las víctimas de ayer son las estrategas de hoy. No hay curiosidad, no hay ingenuidad. Y lo más importante, no hay cazador. Exacto. Si cometen un error ahora, no habrá rescate. El lobo finge ser Caperucita, pero ellas mantienen disciplina de silencio. No le abren. Le niegan el acceso. Y el depredador, al ver la puerta bloqueada, salta al techo a esperar la oscuridad. Asume que tiene la ventaja táctica de la altura. Las tiene sitiadas, digamos. Tiene el control exterior, pero comete el error de subestimar el entorno doméstico. No cuenta con la abuela. Nadie debería subestimar a la abuela táctica. Ella conoce los impulsos del atacante. Diseña una trampa brillante por su simplicidad. Frente a la casa hay una gran olla. Y la abuela le dice, ayer hice unas ricas salsas. Trae la cubeta con el agua donde las cociné y viértela en la olla de afuera. Convierten el agua de fregar los platos en un cebo biológico. Los instintos básicos se vuelven armas. La física hace su trabajo. El agua libera vapores, suben los olores al techo. Y el lobo, que está esperando atacar, no puede evitar su naturaleza animal. Empieza a oler la grasa y las especias. Lo hipnotiza. Se estira tanto buscando el origen del aroma que sus patas resbalan en las tejas y cae de bruces directo a la olla hirviente. Se cocina de manera fulminante. Es una coreografía perfecta, ¿eh? No necesitan una pelea poco realista. Usaron el hambre compulsiva del enemigo como su mecanismo de exterminio. Y Caperucita retorna segura porque eliminaron la amenaza antes de siquiera tocar el picaporte. Esto es vital para quienes analizan historias. Sí. El verdadero arco de transformación no es sobrevivir por el azar de un rescatista. El arco verdadero es la internalización de la vulnerabilidad y la adaptación. Pasamos de una presa que entrega sus coordenadas a una dupla intergeneracional de estrategas calculadoras que hierven a su asediador. Es poesía pura de supervivencia. El cuento nunca trató sobre no hablar con extraños. Esa es la capa superficial. Trata sobre cómo la inocencia perdida debe ser reemplazada por astucia táctica. Hay que saber neutralizar el peligro. Y bueno, esto nos deja con un pensamiento provocador, que va más allá del texto y entra en cómo consumimos cultura. Llevamos más de un siglo adaptando esto. Suavizando la historia. Exacto. Le hemos amputado deliberadamente la segunda mitad. Una censura sistemática del segundo acto. Literal. Nos incomodaba ver a la presa convertida en cazadora, así que borramos a la estratega. Y la gran pregunta para quienes nos escuchan es, al censurar a la abuela táctica y a esta Caperucita la defensiva, ¿no hemos cometido un error garrafal? Sí. Le enseñamos a generaciones a temer al bosque, a paralizarse y a sentarse a esperar pasivamente a un leñador. Les robamos el manual de instrucciones sobre cómo recuperarse del trauma. Ocultar la capacidad de defensa no protege a la audiencia. La debilita frente a los depredadores reales. Que, por cierto, siempre van a confiar en la previsibilidad de sus víctimas. Esa es una reflexión que nos cambia la óptica por completo. Los lobos de nuestra vida siempre intentan la misma táctica, pero cuando cerramos la puerta, quedan expuestos. Y la pregunta para nuestra audiencia es, ¿qué agua de salsas hirviendo están preparando para las amenazas que los acechan en el techo? Qué buena pregunta final. Ha sido un análisis súper enriquecedor. Gracias a todos por acompañarnos a diseccionar la anatomía de estos relatos en este cruce de caminos. Y para que no se queden solo con nuestra disección forense, les recordamos que pueden escuchar la narración íntegra del cuento completo de Caperucita Roja con las dos partes aquí mismo en la Biblioteca de las Ideas. Hay un catálogo inmenso de historias clásicas aguardando ser redescubiertas sin censura en este canal. Porque como demostramos hoy, las lecciones más vitales se esconden en las páginas que la comodidad intentó arrancar. Totalmente cierto. Así que la próxima vez que escuchen un aullido a la distancia,
No busquen a un leñador. Mejor pongan a hervir el agua. Hasta la próxima inmersión.